Evangelio de Juan. Vamos a seguir por nuestra travesía en este capítulo 1. Aún no lo hemos abandonado. El Señor nos ha permitido tener buenos tiempos estudiando este capítulo. Y quiero que hagamos lectura de los versículos 35 al 42 nuevamente. Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. Dice la palabra del Señor. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido es Maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad, una nueva oportunidad de poder venir a tu santa palabra y aprender más de ti. Te rogamos, amado Señor, que hagas de nuestro corazón un terreno fértil donde tu palabra sea sembrada y produzca fruto, amado Padre, fruto de justicia, fruto de arrepentimiento. Te rogamos, Padre, que nos hables a nuestro corazón, que tu palabra pueda clavarse allí y pueda brotar, Señor, en obras de justicia. Háblanos, Señor, que tu Espíritu nos gobierne en esta hora de predicación. Te ruego por mis hermanos aquí presentes, amado Padre, para que tengas misericordia de ellos y que por medio de tu Santo Espíritu los guíes con todo cuidado a toda verdad. Y a mí, oh Señor, también te ruego por tu cuidado, para que no permitas, Padre bendito, que yo hable aquello que no es lo que tú has revelado, que no hable aquello que no te glorifica, sino solamente, Padre bendito, lo que tú has expuesto en tu palabra, y pueda ser yo lo suficientemente claro para enseñarlo a mis hermanos. Te lo pedimos, amado Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Este pasaje que hemos leído, si ustedes se dan cuenta, del verso 35 al 42, ya nos ha tomado 2 predicaciones. Originalmente era una. El primer punto iba a estar consignado de los versos 35 al 37, pero el Señor dispuso que fuera un sermón. El segundo punto originalmente iba a ser del versículo 38 al 39, pero el Señor dispuso que fuera otro sermón. Y había considerado un tercer punto, y era el del versículo 40 al 41, pero también el Señor dispuso que fuera otro sermón. Pero el verso 42 era particular. ¿Por qué? Porque originalmente iba a ser la conclusión de todo el pasaje, pero el Señor dispuso que fuera otro sermón. Y henos aquí, amados hermanos, a tratar este versículo 42 del Evangelio de Juan, del capítulo 1. Este texto que vamos a tratar, este versículo,
nos debe ayudar a que entendamos que el Señor tiene un propósito. Bueno, previo a ello, el Señor es poderoso y tiene propósitos. Por eso es que este sermón lo he titulado El poder transformador del encuentro con Cristo. Porque todo aquel que se encuentra con el Señor es transformado. Si usted ha dicho o ha tenido alguna situación, alguna cuestión emocional y que ha dicho, me he encontrado con el Señor, pero usted ha seguido siendo el mismo, déjeme decirle que usted jamás ha tenido un encuentro personal e íntimo con el Señor. Y lo que nos ha presentado todo el texto es muy bonito. ¿Por qué? Porque nos ha mostrado un ejemplo de lo que es la evangelización. El poder del evangelio en acción. Y esto me recuerda precisamente a las palabras del apóstol Pablo. Él hizo una de las afirmaciones más claras y contundentes acerca del evangelio, y estoy plenamente convencido que usted lo tiene en su corazón y aún lo puede tener en su mente, y estoy refiriéndome a Romanos capítulo 1 versículo 16, cuando el apóstol dijo, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y esto, hermanos, estas palabras las hemos visto en acción en este tercer día que el apóstol Juan ha descrito en los versículos 35 al 42. El evangelio en acción, donde todos los agentes necesarios se hicieron presentes. ¿Cuáles? Un predicador, ¿cierto? Unos discípulos, un mensaje y claro, un salvador. Todo se unió en ese tercer día descrito por el apóstol Juan. Y yo les pregunto, ¿qué pudiera pasar cuando estos elementos se juntan? ¿Qué puede pasar cuando hay un predicador? ¿Qué puede pasar cuando hay unos estudiantes dispuestos a escuchar? ¿Qué puede pasar cuando hay un mensaje? Y donde ese mensaje enseña a Jesucristo, al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Qué puede pasar? Hermanos, necesariamente lo que va a ocurrir es algo espectacular. Es la transformación de un hombre. Es la atracción eficaz de las almas. ¿Hacia quién? ¿Hacia el predicador? No, hacia Jesucristo. Y eso es lo que tenemos en este texto. Hermanos, el evangelio es una gracia. El evangelio es un regalo de Dios con la cual Él busca llamar a hombres pecadores para que sean llenos de su gracia, llenos de su salvación, llenos de su regalo. Y para ello Él los va a traer delante de aquel que es todopoderoso. Eso es lo que hace el evangelio. Atrae los corazones de los hombres delante de aquel que es el único ser todopoderoso, lleno de amor eterno, dispuesto a otorgar el perdón de pecados para todos aquellos que crean en su nombre. Y todo esto es gratis, como nos gusta, ¿cierto? Hermanos, esto se trata de una benevolencia que ¿de dónde viene? ¿De dónde puede venir este evangelio? De arriba, necesariamente de arriba. Esto no puede ser inventado por un hombre. Esto viene del cielo. Y en cuanto a lo que nosotros hemos estado estudiando del Evangelio de Juan, fíjese que este libro nos ha llevado a conocer a este Salvador, y aunque se tratan verdades que son muy profundas, que nuestro finito ser, nuestro finito entendimiento se queda corto, el Señor aún así nos lo ha revelado. Y aún así el Señor ha tenido la gentileza de condescender
con nosotros al presentarnos la majestad del mensaje de Dios en un lenguaje humano, en un lenguaje de hombres, y así poder ver el cumplimiento del propósito transformador entre los hombres. Es el Evangelio transformando la vida de un pecador. ¿No le parece que esto es maravilloso? Cómo el Evangelio ha hecho la transición, fíjese, este Evangelio de Juan ha hecho la transición de la preexistencia de Cristo, pues así lo cita el versículo 1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Algo que está por fuera de nuestro entendimiento, algo que está por fuera del tiempo, algo que está por fuera de lo mortal. Es Cristo el preexistente, es Cristo el eterno. Y aquí tenemos cómo este Evangelio ha pasado de esas cosas tan profundas y ahora lo expresa en la humanidad de Jesucristo. El Evangelio ha pasado de un escenario celestial, ¿a dónde? A un desierto, al desierto de Judea. ¿Usted puede creerlo? El Todopoderoso, revestido de toda la gloria, ahora estaba posando su pie sobre una tierra árida. El Santo. ¿Y lo hacía para qué? Con un propósito. El propósito era venir a salvar a pecadores. A usted y a mí. ¿Pero cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo el Señor? Bueno, lo hizo por medio de un mensaje. Y para poder llevar ese mensaje, el Señor usó hombres. Hombres comunes y corrientes. Hombres simples, tan simples como lo fue Juan el Bautista. ¿Qué hizo Juan? Juan no hizo otra cosa sino lo que le mandó el Señor. Él declaró exclusivamente quién es Jesús. Esa fue su predicación, ese fue su mensaje, ese es el Evangelio, decirnos quién es Jesús. Hermanos, y ese poderoso mensaje, como lo vemos en esta porción que acabamos de leer, atrajo a dos hombres a que fueran sensibilizados. Ese evangelio predicado por Juan lo que hizo fue tomar a estos dos hombres y darles forma por todas las áreas de su vida para que este par de personajes quedaran sensibles a la necesidad de ¿quién? De Cristo, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tal fue, hermanos, ese nuevo conocimiento que les brindó el Evangelio, que este par de hombres les hizo ir en pos de Jesucristo. Eso hace el Evangelio cuando es predicado eficazmente. Esto es transformador. Que tome a un personaje que va en pos de su pecado y ahora lo haga ir por un camino opuesto donde está Dios. Solamente el poderoso Dios puede hacer ese cambio. Y eso sucedió con este par de hombres, con Andrés y Juan, quienes ya tuvimos oportunidad de conocer sus identidades. Ahora, Andrés y Juan, claro, ellos fueron en pos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos querían saber más de Él. Y eso es lo natural, hermanos, de lo que produce el Evangelio en un cristiano. Usted queda saciado, pero con sed, ¿sí? Queda lleno de Jesucristo, pero ahora con más necesidad de Él. Y eso le ocurrió a este par de hombres. Ellos no dudaron en dar la espalda a quien era su maestro, Juan el Bautista, para ahora seguir a otro maestro, al maestro con M mayúscula, a Jesucristo. Ellos tenían el deseo de saber quién era este hombre, quién era Jesús. Querían tomar a este ser humano y conciliarlo con la predicación del Cordero de Dios. Queremos saber cómo es que tú, Jesús, eres el que perdona pecados. Y ellos fueron tras las pisadas del Señor.
y con ello se acercaban más y más a su corazón. Se acercaban más y más al conocimiento de quién es Jesucristo. ¿Acaso eso no es lo que hacemos el día domingo acá? Venir a buscar quién es este Cristo que me salvó. Pues eso es lo que hacemos, hermanos. Y así fue como ocurrió en ese día. Pero las cosas no quedaron allí. No se trató de quedar, piense usted, de quedar satisfecho con la predicación de Juan el Bautista, decir, buena predicación, ¿sí? Muy bien, volveré de hoy en 8 para escuchar otra predicación como tal. No se trató de eso, de esa llenura temporal, no. Las cosas no quedaron allí. No se trató de estar satisfechos con la reunión que tuvieron con Juan y tampoco quedaron satisfechos, es decir, llenos, como decir, ya no necesitamos más con la reunión que tuvieron con el Señor. Porque recuerden, siguieron al Señor donde Él vivía y allí se quedaron con Él todo el día. Pero aún así no quedaron las cosas así. Ellos no se fueron y dijeron, perfecto, ya lo conocimos, ya nos fuimos. No, ellos quedaron con hambre de saber más, que fueron impulsados incluso ¿a qué? A ir a buscar a otras personas para entregar lo que habían recibido. Un fuego se encendió en el corazón de estos hombres que los impulsó ¿a qué? A predicar. A predicar. Así es que, amados hermanos, esta es la consecuencia o una de las consecuencias de la salvación. Ser movidos a conocer más a Jesucristo y ser movidos para hablar de este Jesucristo que nos ha sido revelado. Estos hombres fueron impulsados a predicar, a buscar a otros para que tuvieran la misma bienaventuranza de haber hallado al Salvador. Hermanos, este texto, la semana pasada nos había dejado con el testimonio de Andrés, quien con diligencia y prontitud, ¿qué fue lo que hizo? Salir a buscar a su hermano Simón. ¿Y qué fue lo que le testificó? Bueno, eso nos lo deja allí el Evangelio. Dice, lo que le testificó Andrés a su hermano es, hemos hallado al rabí, a un maestro, a un profeta, no, al Mesías. Hemos hallado al Mesías. Y con esto, hermanos, hemos evidenciado que efectivamente el Evangelio, cuando es predicado con fidelidad, conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra, el Evangelio es eficaz. El Evangelio llama, el Evangelio atrae, el Evangelio convierte, transforma. Piensa en ese tercer día, cuando Juan estaba allí predicando en el desierto. ¿Usted no cree que pudieron haber sido miles los que creyeron en ese día? Pudieron haber sido, ¿cierto? Pudieron haber sido miles. Y creo que dentro de las percepciones de nosotros como seres humanos, la conversión de multitudes, nosotros lo hubiésemos rotulado como un rotundo éxito. Es decir, claro, muchos creyeron. Pero a la verdad, ese día, ¿cuántos creyeron? Cuando menos el texto nos dice que fueron 2. 2. Pero, hermanos, debemos decir contundentemente que ese día, verdaderamente, ese día fue un día de triunfo, un triunfo monumental. ¿Por qué? Porque la Biblia misma declara que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Imagínense 2. Mucho gozo en el cielo. 2 corazones duros como la piedra ahora fueron transformados en terrenos preparados para recibir al Mesías prometido. Pero aún hay más, hay más. Dentro de las maravillosas hazañas del Evangelio estuvo la capacidad de transformar a esos 2 hombres en nuevos pregoneros de las buenas nuevas de salvación. Y este pasaje allí fue donde nos dejó.
¿sí? Nos dejó por testimonio cómo Andrés con toda solicitud buscó a su hermano Simón. Pero el texto no quedó allí. Aún hay más. Hay más. No le bastó para Andrés con decirle a su hermano lo que ahora él albergaba en su corazón. No le fue suficiente. Ese gozo que tenía Andrés lo impulsó para llevar a su hermano a la fuente del gozo. Y eso debemos aprenderlo. Y es lo que como cristianos debemos hacer con diligencia. Tomar a los nuestros y llevarlos a los pies de Jesucristo. Esto irá conforme a la medida de lo que nosotros entendamos del valor que tiene el Evangelio o que tuvo en su momento para nuestra salvación. Del gozo que haya en medio de nosotros para replicarlo en otro, para llevar a otros a Jesucristo. Así es que, hermanos, y es de ese encuentro, de lo que ocurrió, de lo que hizo Andrés con su hermano Simón, que lo tomó y lo llevó al Señor Jesucristo, en donde ahora vamos a tener un avance más de lo que el Evangelio hace en el corazón de un hombre. Encontramos ahora una escena en donde tenemos un encuentro entre Simón y el Señor, de lo que nos da mucho de qué hablar de este tercer día. Hermanos, un día poderoso, un día donde incluso hasta nuestro tiempo somos consecuencia de ese tercer día. El Evangelio comenzó a rodar de una manera monumental, porque el Señor llamó a y lo llamó, y todo empezó a funcionar de una manera tan espectacular para que hoy en día ustedes y yo estemos sentados estudiando la Escritura y adorando a nuestro Dios claramente. Como predicadores del Evangelio, solamente nosotros podemos llegar a cierto límite, ¿verdad? Nosotros predicamos el Evangelio y hasta allí no podemos hacer más. Enseñamos la promesa de salvación como la esperanza para los hombres pecadores. Eso es lo que hacemos como predicadores. Pero la salvación no es de nosotros concederla. No es como si tú estás conmigo y eres salvo. Tú eres mi hijo, yo soy pastor, tú eres salvo. No es así, así no es como funciona. Cada hijo de Dios es llamado a predicar el Evangelio, pero la salvación es de Jesucristo. Nosotros no nos es dado conceder la salvación, es Jesucristo. Y es por eso, hermanos, que debiéramos esforzarnos en llevar a los otros a un conocimiento bíblico de Jesucristo. Esto fue una de las primeras cosas que aprendíamos de este texto. Cómo Juan nos enseñó que debemos ser buenos teólogos en enseñar la cristología a otros para que conozcan quién es el Jesús de la Biblia, no el Jesús inventado. Por eso es que debemos ser cuidadosos en estudiar la Escritura para saber enseñar quién es el Jesús de la Biblia. Ahora, lo que ocurra de allí en adelante, después de que predicamos el Evangelio, se trata de una reunión personal. Es como decir, yo te traigo a Cristo y aquí ya delante del Señor. Esto es una reunión íntima, personal, entre el pecador y el Salvador. Y será precisamente este versículo 42 que nos va a presentar qué es lo que ocurre en una reunión entre un pecador y Cristo. Y vamos a encontrar dos detalles en este verso 42. Dos detalles que vamos a poder identificar en esta reunión, siendo el primero el poder escudriñador de Cristo. Eso es lo primero que vamos a ver, el poder escudriñador de Cristo. Y en segundo lugar, vamos a ver el ejercicio de la autoridad que tiene Cristo para cambiar a ese pecador. Dos cosas.
Y si tomamos esas dos cosas, pues ¿en qué resulta? Esto resulta es en el poder transformador del encuentro con Jesucristo. Siempre, por eso les digo, siempre que uno se encuentre con Jesucristo, usted no puede salir igual. Porque Jesucristo es Dios. Aquel que dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Aquel que dijo, levántate y anda. Él es Jesucristo. Aquel que le habló a la tormenta y la tormenta cayó. Él es Jesucristo. Aquel que se levantó de los muertos. Él es Jesucristo. Él es a quien somos nosotros presentados cuando el Evangelio nos llama a presentarnos delante de su belleza. ¿No saldremos transformados de esa reunión? Bueno, de la entrevista entre el Señor y los dos discípulos, devolviéndome un poco, los dos discípulos de Juan el Bautista, estoy hablando de Juan y de Andrés, solamente se nos dice aquí en el Evangelio de Juan una cosa de esa reunión, y es, hemos hallado al Mesías. Claro, ellos estuvieron una gran parte del día, ¿sí?, con el Señor. Muchas cosas se hablaron allí, pero lo que el Espíritu de Dios quiso dejar consignado de esa reunión, sencillamente fue eso: hemos hallado al Mesías. Y esto ya es de por sí, esto es mucho. Pero en la entrevista que ahora tenemos entre el Señor y Simón, aunque ocurre o está condensado solamente en el versículo 42, que de por sí también es algo poco o corto lo que se nos dice, pues nos dice mucho. Hay mucho lo que tenemos acá, y es notorio cómo una reunión delante del Señor, de estar cara a cara con Él, pues hemos de encontrar dos elementos. Uno, el impacto que va a tener el pecador al estar delante de la presencia de Jesucristo, pero además de la respuesta, o más bien de lo que Cristo tiene que decir. Miren, ¿qué nos aleja de otros cultos? Que nosotros no nos acercamos a una figura de yeso, que no habla, que no oye, que no entiende. Nosotros nos acercamos es a un Dios vivo. Y acercarnos a Cristo, no creamos, hermanos, que es solamente estar como delante de un reflector, asombrados por tanta luz y ya. No, hemos de notar que estar delante de esa luz que trasciende todas las tinieblas, que es Jesucristo, esa luz tiene algo para decirnos. Él es el Verbo de Dios, Él es el Verbo. Así es que abordemos esta porción en esos dos sentidos. Y lo primero que vamos a tratar es precisamente el poder escudriñador de Cristo. ¿Por qué el poder escudriñador de Cristo? Porque fíjese cómo comienza el versículo 42. Dice, y le trajo a Jesús. ¿Quién? Andrés, ¿cierto? Andrés trajo a su hermano Simón a Jesús. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Y de aquí tenemos dos cosas interesantes. La intencionalidad del evangelista, por un lado, y la mirada de Cristo, la mirada escudriñadora de Jesucristo. Es interesante cómo los que rotularon la Escritura o la dividieron en versículos y capítulos, esta primera parte del versículo 42, y le trajo a Cristo, nosotros pudiéramos pensar que ese inicio del versículo hubiese quedado mejor habiéndolo dejado con el versículo anterior, ¿sí? Toda una idea. Fue Andrés, buscó a su hermano Simón, le predicó de Cristo y lo llevó a Jesucristo. Pero es interesante y pudiéramos nosotros notar que hay una intencionalidad. Yo creo que pudiéramos direccionar esas primeras palabras en hacer hincapié en la responsabilidad que nosotros tenemos al evangelizar. ¿Por qué lo digo? Pues nosotros podemos llegar a caer en el error ¿de qué? En el error de llevar a los hombres no a Cristo,
sino a otra cosa, a una filosofía, a un hombre, a una práctica, qué sé yo, a muchas cosas, pero no a Cristo. O aún, piense usted, cuando predicamos el Evangelio, no llevar a la persona a Cristo, sino más bien llevarla a la silla eléctrica, o llevarlo a la cámara de gas, o lo que a usted mejor le parezca. ¿Qué quiero decir con esto? Que evangelizar no es condenar. Y a veces tomamos la evangelización como levantar nuestro dedo acusador y pecador. Pecador. El Evangelio te dice que tú eres un pecador y te vas para el infierno. No. El Evangelio no es condenar. No se trata de mostrarle solamente los pecados y machacarlos de manera que avergoncemos a esa otra persona y dejar así las cosas. Hermanos, evangelizar es presentar al Señor Jesucristo. Es presentarlo a Él como aquel que puede remediar precisamente esa condición de pecado, esa condición caída que tienen los hombres. Claro, hermanos, que será necesario enseñar cómo todos los hombres somos pecadores. Y para ello la ley será útil, muy útil. ¿Para qué? Pues para tener claridad de la condición en la cual estamos, que tenemos, esa condición que tenemos delante de Dios, de ser deudores, de ser culpables, porque la ley, eso es lo que nos muestra, nos dice culpables. Hemos violado la ley de Dios, hemos violado el mandamiento, no hemos hecho la voluntad de Dios, pero el Evangelio va más allá. El Evangelio es la esperanza de Dios que Él da a los hombres para que sean salvos. Por eso es una buena noticia. De lo contrario, sería muy triste que siempre fuéramos apuntados con algo que le llaman Evangelio y únicamente que condene. Claro, debemos tener convicción de nuestra naturaleza caída para poder implorar por salvación. El Evangelio nos lleva a Jesucristo. Y eso es lo que resulta de suma importancia. Un Evangelio sin Cristo no es Evangelio. No es Evangelio. Como testigos del Señor, hermanos, tenemos la misión de abrir la puerta para que los hombres vayan a Cristo con el pleno conocimiento que Él es el Dios hombre, que tiene el poder de perdonar pecados. Si usted no predica esto, revise cuál es la intención con la cual usted se acerca a un pecador para predicar lo que usted cree que es evangelio. Revise cuál es la intención con la cual usted lo hace. Piense, pudo suceder que si Andrés únicamente le hubiese dicho a su hermano, mire, Simón, hemos hallado al Mesías, y pare contar, pero no se hubiese tomado el tiempo para persuadir a su hermano, pues sencillamente Simón no hubiese tenido ningún interés por seguir al Mesías. ¿Sí o no? Uno puede tener la verdad. Es decir, yo soy cristiano, yo soy salvo, el Señor me perdonó, he hallado al Mesías. Pero si yo no soy intencional, si yo no soy reiterativo, si yo no busco persuadir a la otra persona, muy seguramente en el caso hipotético de Andrés y Simón, pues jamás Simón hubiese dicho, bueno, listo, encontré al Mesías, me iré a pescar, ¿cierto? Pero Andrés tomó la iniciativa de conducir a su hermano a donde estaba el Señor. Fíjese cómo comienza ese versículo. Y le trajo a Jesús. Y el énfasis que está allí es en ese verbo, traer. Traer. El verbo traer tiene como significado llevar o conducir. Pero
También, según sea el contexto, también puede ser entendido como arrear. ¿Les suena esa palabra? Arrear o arrastrar. También de acuerdo al contexto. Por ejemplo, cuando se lleva a un delincuente a la cárcel, ¿cómo lo traen? Arreado, ¿sí? Lo llevan arrastrado. El hombre no quiere y va y es forzado a ser llevado a la cárcel. Pero claramente el contexto que tenemos en este versículo 42 no se trata de llevar a un delincuente a la cárcel. Pero sí podemos rescatar que se evidencia una actitud de urgencia en querer llevar a Simón delante del Señor. O sea, traer no es simplemente, ven, vamos, acompáñame. No quiero. Ok, ya te lo dije. No, es vamos. Es bueno, es el Señor, es el Mesías prometido, es aquel que tanto estábamos esperando. Lo vi, estuve en su presencia, hablé con Él es el Cordero de Dios. No sabemos qué pasó, insisto, en la reunión que tuvieron el Señor con Jesús y con Juan y Andrés. Pero muchas cosas debieron haber pasado para que Andrés le hubiese testificado a Simón. Hubo una urgencia de llevar a su hermano delante del Señor. Mire, no sabemos si Andrés tuvo que rogarle a su hermano. No sabemos qué tanto tuvo que esforzarse para convencerlo. No lo sabemos. Pero creo que es profundamente legítimo, escúcheme bien a esto lo que les voy a decir, es profundamente legítimo que debiéramos hacer todos nuestros esfuerzos para llevar a las personas a Cristo. ¿No es bueno? Es bueno y debiéramos hacerlo, debiéramos esforzarnos. Y esto me recuerda a una parábola. Yo no sé si usted tiene en mente la parábola de la gran cena. Parábola que está en el Evangelio de Lucas, donde el Señor de esa parábola había convidado a muchos a participar de esa celebración, de un gran banquete. Pero, como es natural de los hombres, que tienden a poner su confianza en las cosas de este mundo y en su propia satisfacción, se empezaron a excusar. No, qué pena, no puedo ir, es que mire, tengo tales negocios, tengo tal fiesta, tengo tales cosas que hacer. Dígale al Señor que paso, que qué pena, pero no puedo ir. Excusas tras excusas, a lo cual cuando el Señor se enteró de ello, ¿qué ocurrió? Se enojó, según dice la parábola. Y les dice el Señor a sus sirvientes: vayan por los caminos, vayan por los vallados y fuérzalos a entrar. Tremendo, ¿no? Fuérzalos a entrar. Ese es la potencia que tiene esa palabra y le trajo a Jesús. Hermanos, no sé qué tanto de esto usó Andrés con su hermano, pero lo que sí es cierto es que lo trajo al Señor. Lo trajo al Señor. No desista. Usted que es papá, que es mamá, que todavía tiene a sus hijos bajo sujeción, no desista de su autoridad. Usted gobierna en su casa. Tráigalos a la iglesia porque es bueno. No quiero, yo quiero quedarme donde mi abuelita, No, tráigalo. Fuérzalos a entrar. Mira el testimonio que vamos a encontrar con esa reunión entre Simón y el Señor. Maravilloso. ¿Qué pudiera pasar cuando un alma asolada por su pecado fuera presentada delante del Señor? ¿Qué puede pasar? Pues bien, Pedro es esa alma pecadora que ahora se entrevista con aquel que lo ve todo. Que lo ve todo. Y por eso continúa el versículo diciendo: y mirándole Jesús dijo. Y mirándole
Jesús. Piense, viene Andrés con su hermano Simón a la casa o donde estuviera hospedado el Señor Jesús y le dice, Él es Simón, mi hermano, te lo presento. Uno pudiera pensar que el Señor pasó su mirada de pies a cabeza y se quedó allí, clavó su mirada en la mirada de ese hombre, de Simón. Y es interesante, hermanos, porque ese verbo, mirándole, también se utiliza en el versículo 36, pero es usado es usado por Juan el Bautista. Recuerden que en el verso 36 dice, y mirando a Jesús que andaba por allí. Es la misma palabra griega, ¿sí? Es interesante, porque de la misma manera que Juan miraba al Señor que pasaba por allí, de esa misma manera el Señor estaba mirando a Simón. Aunque la palabra mirar tenga la intención de hacer una inspección minuciosa para ambos casos, tanto por Jesús como por Juan el Bautista, el Señor miró lo que para el Bautista le era imposible. Esto es porque aquel que posó la mirada sobre Simón era el Dios que todo lo ve. Él es el que escudriña el corazón. Juan, claro, él estuvo maravillado de ver que allí pasaba el Cordero de Dios. Por eso es que él detiene toda su labor y dice, he aquí el Cordero de Dios. Y lo mira y lo detalla. Y quizás, qué sé yo, pensar, él, un hombre, él es el Cordero. Y se maravillaba en ello. Ahora que pudiéramos pensar del Cordero mirando a un pecador. Nada queda oculto delante de Dios. Hermanos, yo creo que ese es el peor engaño que nosotros como seres humanos podemos tener. Y es creer que a Dios me le puedo esconder. Y es que así como nadie me vio, pero nadie me vio, Dios tampoco me vio. Nada queda oculto delante de Dios. Nadie puede ocultar ninguno de sus pecados, por más secretos que pudieran llegar a ser. Miren, hermanos, de verdad, en mi posición en la cual el Señor me ha puesto como pastor, hasta uno se sorprende por las excusas que dan ciertos hermanos por X o Y razón. Ah, no, pastor, es que no pude porque... Y hasta el testimonio, los argumentos, se derrumban, se desmoronan ante la mirada falible de un hombre como yo. ¿Cómo será delante del Señor? Por más secreto que pudiera llegar a tener en su corazón, Dios lo ve todo. Pero la escena, hermanos, que tenemos aquí es la de aquel que dijo, yo no he venido a juzgar el mundo, sino a salvarlo. ¿Por qué? Tremendo cuando encontramos yo he venido a juzgar el mundo. Y uno estar delante de la presencia del Dios que lo ve todo. Así es que esta escena que encontramos entre Jesús y Simón se trata de una mirada examinadora, pero era una mirada que no era de juicio, sino era una mirada de compasión. De compasión. Hermanos, el Señor, al hacerse hombre, se identificó con nuestras debilidades sin pecar. Él conoce, al haberse hecho hombre, Él conoce de primera mano las necesidades de los hombres, siendo la más urgente y por la que vino a este mundo, la de traer solución al pecado que nos destruye como personas, que nos debilita, que nos quita la honra y lo peor, que nos hace enemigos de Dios. En donde quiera que esté el hombre, allí está la mirada penetrante del Señor. Allí está.
La mirada de Dios está sobre ese ser humano. Dios conoce los pasos del ser humano. Dios conoce sus caminos, sus veredas. Él conoce incluso hasta las intenciones de nuestro corazón. Uno se le puede reír en la cara a otro, mientras que por dentro lo está desdeñando. Pero el Señor conoce lo hipócritas que somos. Conoce todo. Pero lo que el Evangelio hace es traer a este pecador delante de la presencia del perfecto mediador, para que delante de su presencia, donde nada queda en lo oculto, se manifieste la gracia de Dios y derribe a ese pecador, le haga hincar sus rodillas para que sea postrado, siendo consciente de su propia debilidad. Sentirse desnudo. No hay nada que ocultar. Y ante la mirada penetrante del Salvador, además de que Él nos conoce perfectamente, pues Él es nuestro creador, Él es nuestro hacedor, Él conoce todo lo que somos, porque Él nos hizo, bien lo dice el Salmo, mi embrión vieron tus ojos, ¿sí? Y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Él es el autor de lo que somos, pero además de conocernos como lo que somos, Él también, su conocimiento trasciende el tiempo, pues Él ha decretado la existencia de cada ser humano. Cada quien vino con un propósito divino. Incluso Judas, el hijo de perdición. Él vino a este mundo con un propósito divino. Y es así, hermanos, es así como después de ese tiempo de mirar fijamente a Simón, el Señor ahora sí abre su poderosa boca y dice: tú eres Simón, hijo de Jonás. Uno pudiera pensar muy livianamente, bueno, le dijo el nombre, ¿sí? Le dijo quién era el papá. Y en ese tiempo, pues, hacer alusión al papá era como el apellido, ¿sí? Por eso es que en algunas traducciones encontramos Simón Bar Jesús, ¿sí? Como si fuera el apellido. Simón Bar Jesús no, sino Bar Jonás, porque era hijo de Jonás, ¿sí? Entonces, ser hijo de reconocer el nombre del Padre era saberle identificar. Ahora, hermanos, esto no es así de sencillo como decir el nombre de otra persona, sino se trata de una declaración que brota de la naturaleza divina de Cristo. Pues como hombre, el Señor seguramente no conocía a Simón. Como hombre, como ser humano, seguramente el Señor Jesús no conocía a Simón. Y claramente, si no conocía a Simón, pues seguramente tampoco conocía a su padre. Así es que esa declaración resultaría en la manifestación ¿de qué? La deidad de Jesucristo. El Señor le estaba diciendo: yo soy Dios, yo lo sé todo, yo soy Dios. ¿Y cuál sería la expectativa o la expresión de este pecador? Es decir, estoy delante de la presencia del Todopoderoso. Hermanos, seguramente hubo una cara de asombro en Simón, pues al citar tanto su nombre como el de su padre, él se percibió descubierto. Digo, ¿cómo lo sabe? Yo no lo conozco, es la primera vez que estoy en su presencia. Quizás es como la misma experiencia, como cuando un vendaval, una persona que se está ocultando de un vendaval y se mete a cierta edificación y el vendaval pasa y quita las tejas, derrumba paredes y lo encuentra allí a usted acurrucado. Usted queda descubierto.
La estructura es quitada y la persona que estaba oculta ahora queda a la luz. Ese fue Pedro. Y esos somos nosotros, que a la luz de la potencia de la visión escrutadora de Cristo, quedamos expuestos delante de Él. Ahora pensemos en ese nombre de Simón. Vayamos a esa expresión. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Simón. Simón es una derivación del nombre hebreo Simeón. Y en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos a varios Simeones y a varios Simones, ¿sí? Incluso dentro de los estudiosos de la Biblia encontramos que este nombre significa, el nombre de Simón o Simeón, significa el que escucha o el que oye. Qué interesante, ¿no? También puede interpretarse como el que obedece o el que sigue. Eso es lo que significa el nombre Simón. Pero el carácter de Simón, de este Simón, pareciera reflejar todo lo contrario. No es el que escucha, no es el que oye, no es el que obedece y mucho menos es el que sigue. Hermanos, la Biblia señala a Simón Pedro como un personaje muy particular. Era un personaje de un carácter recio, de un carácter fuerte, era apasionado. Su vida era así, era apasionado, él actuaba sin pensar. Recuerden esa escena cuando la tormenta y el Señor no estaba. Y cuando dice el discípulo amado, es el Señor quien viene allí. ¿Quién fue el único que se bajó de la barca? El impulsivo Pedro. Los otros lo pensaron, seguramente dijeron, mire, si es el Señor, pues Él tiene el poder de venir a la barca, esperemos a que venga Él. Pero Pedro dijo, no, yo voy a Él, impulsivo, apasionado. Y esa impulsividad lo llevó a cometer muchos errores, actuar sin pensar. Este es Simón que estaba siendo descubierto delante del Señor. Pensemos, por ejemplo, en esa escena cuando Simón Pedro quiso persuadir al Señor Jesucristo, ya ha pasado el tiempo muy cerca de la crucifixión. Simón Pedro quiso persuadir al Señor para que no fuera a Jerusalén y que no fuera a sufrir allí en Jerusalén. Y recuerden cuáles fueron las respuestas de nuestro Señor a Simón Pedro. Le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y así somos también nosotros. Queremos solucionarle la vida a los demás. No, tu problema es de trabajo, entonces conseguimos trabajo. Tu problema es de esto. No, su problema es pecado. Y la solución es Cristo. Muchas cosas que están allí y actuamos de esa manera impulsiva, creyendo ser más sabios que Dios. Ahora pensemos también que esta escena, cuando el impulsivo Pedro le dice, no, Señor, no vamos a permitir que tú vayas a Jerusalén para sufrir allá. Eso lo leemos en Mateo 16, 23. Pero esas palabras que el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, está tan solo a unos cuantos versículos cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, en un texto tan cercano encontramos a un tibio Pedro y en otro encontramos a un fogoso Pedro lleno de fe. Esto deja ver el grado de ¿qué? De inconstancia. Era inconstante Pedro, era de aquí para allá. Simón era tal cual como lo describe Santiago en su carta, en el capítulo 1, versículo 8, cuando dice, hombre de doble ánimo, ese es Pedro, inconstante en todos sus caminos, ese es Simón, allí está. Incluso el mismo apóstol Pablo, recuérdelo usted, allá en la carta a los Gálatas, él tuvo que enfrentar a Pedro cuando el apóstol Pedro actuó como un hipócrita.
Se pasaba de la mesa de los gentiles a la mesa de los judíos por miedo más bien al que dirán. Ese era Pedro. De aquí para allá, al vaivén de las cosas, de las situaciones. Pero seguramente, hermanos, la experiencia más trágica por causa de su carácter fue ¿cuál? Cuando Pedro negó al Señor abiertamente, groseramente, prácticamente maldijo al Señor. Y lo peor, tenía un agravante esta situación, que Pedro fue advertido por el mismo Señor. Tenía ese agravante. Fue advertido por el mismo Señor. Y creo yo, hermanos, que el Señor supo hacerle saber a Simón que su parte más horrible, es decir, su naturaleza caída, su naturaleza pecaminosa, era tal cual como cuando el trigo es zarandeado. ¿Cómo el Señor le hizo saber esto a Pedro? Usando precisamente su nombre de pila. Él le dijo, Simón, Simón, se lo reitera, Simón, Simón, el que oyes seguramente, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y el que oye, entró por aquí y le salió por acá. Le salió por acá. De esta manera, hermanos, ese primer encuentro, cuando el Señor le dice al hermano de Andrés, le dice, Simón, hijo de Jonás, es la consideración de que el Señor le conoce perfectamente. Le conoce muy bien lo que es y lo que será. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él tiene el poder de escudriñar los corazones de los hombres. Así es que, hermanos, venir delante del Señor, ¿qué significa? Estar resuelto a ser examinado por Él. A ser examinado por Él. A entregarse abiertamente a que el Señor le escudriñe y le haga saber que usted, al igual que yo, somos pecadores. Somos pecadores. Si usted no está dispuesto a eso, ¿qué significa? Que usted le dice, Señor, qué pena, tengo otra reunión, no puedo. Y cierra la puerta, da la vuelta y se va. Entonces allí tenemos como la mirada escrutadora de nuestro Señor Jesucristo, nuestro primer punto. Y esto nos lleva a un segundo, y es a un plan que tiene Cristo, el que escudriña el corazón, un plan para aquellos que ha llamado hacia Él. Desde ese momento, cuando ya Pedro o Simón en su momento se vio escudriñado, ¿qué pasa en él? Simón comienza a conocer al Mesías. Tiene un contacto directo con él y le conoce, pero aún había más. Y es que el Señor vio en Simón no solamente lo que es, sino lo que iba a ser. ¿Qué es eso? Se trata de una transformación, de un cambio que solamente Jesucristo hace en una persona. Se trata de una transformación que es paulatina, pero que es efectiva. Y es la de llevar a un individuo a que sea un fiel siervo suyo. Y eso es lo que hizo el Señor con este hombre, Simón. Un hombre que cumpliera su voluntad y que lo honrara y que lo glorificara, todo como un fiel siervo. El Señor en su perfecta sabiduría hace lo que era común en el Antiguo Testamento. ¿Qué era? Cambiar los nombres de sus siervos. Esto era algo, sí, común que encontramos en el Antiguo Testamento de lo que hacía Dios para con sus siervos. ¿Para qué el Señor les cambiaba el nombre? Bueno, Él quería hacer una distinción de lo que eran en su vida común, ¿sí?, en su vida de pecado, y lo que llegarían a ser
por la intervención de su gracia. El Señor le cambia el nombre a algunas personas. Por ejemplo, a Abraham, ¿cierto? A Abraham le cambió el nombre por Abraham, ¿sí? Entonces, de padre exaltado, le pone un nombre de padre de multitudes. Y lo mismo pasa con su esposa. ¿Su esposa cómo se llamaba? Sarai, ¿cierto? Sarai. Y le cambia el nombre, uno también muy similar, a Sara. Y me parece muy particular este cambio de nombres. ¿Por qué? Porque Sarai significa princesa, ¿sí? Pero tiene una connotación de dominante, de alguien que está en un alto cargo, pero es dominante. Eso era lo que significaba el nombre Sarai. Y le pone ahora otro nombre, Sara. Y el nombre Sara también tiene una connotación de nobleza, pero es ese título muy reverente y loable de señora. Ya no es la dominante, sino es la señora. Otro personaje que encontramos allí, Jacob. A Jacob el Señor le cambia su nombre por Israel. ¿Qué era Jacob? ¿Qué significaba Jacob? Lo que reflejaba perfectamente su carácter. Era un engañador, ¿sí? Y ahora le cambia por un nombre que es particular, Israel. Que significa, bueno, que se lo dio en un evento en donde Jacob pelea con el ángel de Jehová, y es allí donde recibe este nombre, porque significa contender con Dios. Pero tiene la intención de tener a Dios a su lado, ¿sí? Porque así es como termina ese pasaje. Entonces, estos cambios de nombres era algo común en el Antiguo Testamento. Pero ahora en la intervención de la nueva dispensación, en el Nuevo Testamento, ya el Señor encarnado, nuestro Señor Jesucristo, continúa haciendo lo mismo. Tú serás llamado Cefas. Cefas. Y aquí Juan nos hace una aclaración, que quiere decir Pedro. Esa es la segunda parte del versículo 42. Tú serás llamado Cefas. ¿A quién más les cambió el nombre? Bueno, a Juan y a su hermano. Les dijo que los hijos del trueno eran terriblines, ¿sí? Pero esto es propio de la deidad. El cambio de nombre, hermanos, el cambio del nombre simboliza, óigame bien, una transformación importante en la vida de la persona. Por eso lo hacía el Señor, porque Él iba a intervenir en esa persona y lo iba a cambiar conforme a sus propósitos, ¿sí? Conforme a lo que Él quería. Se trata de la intervención radical que hace Dios en todo aquel que busca a Cristo y le halla. Usted dirá, pero a mí no me ha cambiado el nombre. Bueno, déjelo allí. Sigamos con este caso. A diferencia de Simón, se trata de un hombre, el nombre Simón, como les dije, era un nombre común, un nombre muy regular en el tiempo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero el nombre Pedro, ese nombre sí que era particular, ¿sí? Pues literalmente, ¿qué significa Pedro? Roca, piedra. Imagínense, ahora lo va a llamar piedra, ¿sí? Será un nombre como extraño, ¿cierto? Muy extraño. ¿Quién pudiera poner ese nombre a su hijo? Te llamaré piedra, de ahora en adelante. Bueno, en arameo no suena tan mal, que es lo que tenemos aquí, Cefas, ¿cierto? Y aún en el griego tampoco suena tan mal, Petros, que la transliteración al español es Pedro. Pero aún así, hermanos, aún así, era muy extraño ese sobrenombre en su época. Mire, dentro de la historia primitiva de la iglesia, el nombre de Pedro era exclusivo solamente para una persona. ¿Para quién? Para el apóstol Pedro. Para el apóstol del Señor. Nadie más tenía ese nombre. Yo creo que Simón en ese día dijo, uy, no, estoy con el Señor, con el Mesías, y ahora me dio algo muy particular que nadie tiene. ¿Acaso no nos gusta ser
tener esas cuestiones de decir, uy, no tengo los zapatos, que nadie tiene, pero sale a la calle, ay, también, sí, y me los vendieron como si fueran de únicos, ¿sí? Y Pedro, pues seguramente diría, uy, este sí, nadie lo tiene, solo yo, un nombre exclusivo para él. Digo sobrenombre porque efectivamente fue así. El apóstol Juan era pescador y muy seguramente era amigo de Andrés, como lo vemos aquí siendo discípulos de Juan el Bautista. Y muy seguramente era amigo de Simón. Y cuando el Señor le cambia el nombre a Pedro, Simón, Juan es uno de los que en todo el Evangelio se refiere a él, a este apóstol, lo llama Simón Pedro. Simón Pedro. En algunos casos vamos a encontrar en otros escenarios de los evangelios que se le llama Simón o se le llama Pedro. Por ejemplo, Pablo solamente se refería a Simón como Pedro. Pedro, con el título que le dio el Señor. Pero el amigo le decía Simón Pedro. Por eso yo considero que era un sobrenombre. Y claro que no tiene nada que ver con esa práctica de poner apodos como ocurre hoy en día, que se hace con el propósito de ¿qué? De avergonzar a una persona, ¿cierto? Se pone apodos. Es más, hemos de considerar que aquí el que pone el apodo es Dios. Es el creador de todas las cosas. Es Él quien estaba poniendo otro nombre a Simón. Cosa que nos debería llevar a considerar, hermanos, que Dios tiene toda la libertad, toda la autoridad de hacer con su creación, ¿qué? Lo que Él quiera, lo que Él quiera. Hermanos, no se trata de un despropósito, no se trata de, ay, bueno, cambiémosle ese nombre Simón, ¿sabes qué? No me gusta, le voy a poner otro. No es un despropósito, por el contrario, el cambio del nombre tenía la intención de revelar lo que el Señor iba a hacer en este hombre que tenía un carácter que, acuérdese, impulsivo, era indeciso, y eso lo hacía una persona para nada confiable. ¿Usted va a confiar en una persona que es impulsiva? ¿Usted va a confiar en una persona que hoy le dice blanco y mañana le dice negro? Usted no va a confiar en una persona como tal, ¿sí? Así era el carácter de Simón. ¿Y qué mejor que cambiarle el nombre para expresar lo que va a hacer el Señor con esa persona, ¿sí? Y lo asemeja ahora a este Simón, que era como de aquí para allá, y ahora lo asemeja con algo que tiene la apariencia de ser firme, de ser sólido, y en ciertos casos inamovible, como lo es una roca. Y esa labor transformadora sería hecha ¿por quién? ¿Por el predicador? No. Por el mismo que le puso el sobrenombre, por el mismo por el cual somos llevados por el Evangelio, por Jesucristo. Dentro de los Evangelios, hermanos, vemos, como les digo, que se alterna el uso del nombre. Algunas veces se le llama Simón, en otros casos se le llama Pedro, pero lo que sí es relevante es que cuando se usa el nombre de Pedro, se resalta es a un discípulo del Señor que es reflexivo, a un discípulo del Señor que es prudente. Cuando le dice Pedro, está refiriéndose a un hombre que es firme. Simón Pedro se convirtió, fíjese usted, en un líder entre los demás discípulos. ¿Sí o no? ¿Y eso quién lo hizo? ¿El hombre? Fue muy brillante Simón para decir, no, ¿sabe qué? Yo voy a ser líder de ustedes y yo voy a tomar la batuta de este. No, fue lo que hizo Jesucristo. Lo convirtió en un líder entre los demás discípulos y llegó a ser incluso dentro de los 3 hombres más cercanos que tuvo el Señor en su paso por esta tierra. Después, piensen esto, después de la misma crucifixión y de la resurrección del Señor, Pedro juega un papel sumamente importante y lo leíamos hace 8 días. A él se le dieron las llaves del reino.
A él se le dieron las llaves del reino. ¿Por qué? Porque la fundación de esa iglesia primitiva lo expresa el libro de los Hechos, como bajo la predicación de Pedro en el día del Pentecostés entraron muchos a la iglesia del Señor. Y de allí vemos a Pedro predicando, a Pedro bautizando, haciendo la labor de un siervo del Señor. Hubo un cambio radical en este hombre. Por eso es que a pesar, hermanos, ya con esto cierro, a pesar de los defectos y a pesar de los errores, la vida de Pedro es un ejemplo de cómo la gracia de Dios puede transformar incluso a la persona más imperfecta. Lo puede transformar en la persona útil, en un instrumento poderoso para hacer la voluntad de Dios. Eso lo hace Cristo. Un proverbio dice que el corazón del hombre piensa su camino, ¿o no? ¿A quién nosotros decimos, ay, yo voy a hacer de mi vida esto? Y voy a planear y voy a hacer y compro y vendo y hago y deshago. Planeo mi camino. Pero el proverbio no queda allí. Dice el proverbio 16, verso 9, en su segunda parte, mas Jehová endereza sus pasos. Él es el que endereza sus pasos. Hermanos, ¿qué podemos concluir de esto? Bueno, que la experiencia de Simón Pedro tiene que ser la experiencia de todo cristiano. No piense que Pedro era especial. No piense que era un hombre, no. Debe ser la experiencia de todo cristiano que ha sido llamado por el Evangelio, predicado por un siervo del Dios Altísimo. Pero reconociendo que la eficacia del mensaje sucede cuando los hombres son presentados es delante de Cristo, para que sea solamente Cristo quien disponga de nuestras vidas conforme a su soberana voluntad. Hermanos, nadie puede ser cristiano por su propio arbitrio. No, es que yo quiero. Y muchos predicadores hoy en día dicen esto y me parece verdadero. Y es que hoy en día el cristianismo se puso de moda. Yo quiero ser cristiano, como yo quiero ser hincha del Barça o qué sé yo. Es lo mismo, yo quiero ser cristiano. Esto no se trata de la decisión de un hombre. Todo aquel que viene a los pies del Señor ha de reconocer que está incapacitado, que es el pecado que le ha hecho vil, que tiene debilidades y que todo esto es un libro abierto delante del Señor, que somos malos. No podemos acercarnos al Señor si el Señor no nos llama por medio de su palabra. Ahora, no hay manera de engañar al Señor. Nadie puede burlar al Señor. Entonces, ¿qué mejor que sea el Señor quien pose su mirada en cada quien para que en su calidad de hombre, de Dios hombre, pero en su humanidad, se compadezca de nosotros, hermanos? Él es el Dios hombre. No lo olvide. Él se compadece de nosotros, de nuestras necesidades, de todo lo que nos preocupa, incluso de tanto pecado que nos asedia y que no sabemos cómo escapar de él. Él sí lo sabe. El Señor verdaderamente sabe cuál es nuestro sufrimiento. Por eso, ¿cómo no salir a buscar a este Dios de amor? Un Dios de amor que lo que quiere es que salvarnos. Quiere salvarnos. Pero por más vergüenza que nos causen nuestros pecados, debiera ser la razón, esa misma vergüenza de nuestros pecados, lo que nos impulse a tener una cita con el Salvador. Hermanos, muchos hoy en día, en su vergüenza y en su ignorancia, de no saber qué hacer con tanto pecado, ¿qué es lo que hacen? Huyen del Señor, tal cual como lo hizo Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Ellos qué hicieron? Se escondieron porque tuvieron miedo.
Aunque claramente el pecado nos aleja de Dios y el pecado le produce asco al Señor, hermanos, nosotros hemos de saber por medio del Evangelio que el único que puede resolver el problema del pecado y las consecuencias que él acarrea está en Él, en Jesucristo. Por eso debiéramos parar por un momento en nuestra vida frenética y atender al llamado del Evangelio. Y lo dijo Pablo al escribir a los Corintios en su primera carta, capítulo 15, versos 3 y 4. Allí condensa muy bien lo que es el Evangelio. Dice primero a los Corintios 15, 3 y 4, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Él es Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora bien, someternos al escrutinio de Cristo y aceptarlo como nuestro Señor no se detiene simplemente en hacernos salvos. De eso no se trata la reunión con el Señor, de que nos dé una tarjetica, salvo, 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 ya se pueden ir para sus casas, hagan de su vida lo que mejor les parezca. No, Cristo tiene un plan para todo aquel que viene a su encuentro. Y así como Simón, a este hombre, a este pescador, le cambió el nombre, simbolizando la transformación que hizo Jesucristo en este varón, hermanos, también todo aquel que ha rendido su vida al Señor ha recibido un nuevo nombre. Por eso yo, a mitad de la prédica les preguntaba, ¿usted como cristiano puede decir el Señor me cambió el nombre? A Pedro sí, a mí no. A nosotros también nos cambió el nombre. Ahora nos llama cristianos. Somos cristianos. Y este nuevo nombre, hermanos, refleja que el Señor nos transforma de manera tal que seamos como ¿quién? Como Cristo. Como Cristo, como Él, donde su carácter, todas sus virtudes, todos sus atributos comunicables ha de ser conferido por el Señor a cada uno de sus redimidos. Le pregunto, teniendo ya en contexto todo ese tercer día, del verso 35 al 42, ¿en qué parte de ese tercer día usted se encuentra? ¿En qué parte? ¿En la parte del predicador? ¿En la parte de estos dos discípulos? ¿O en la parte de toda esa multitud que escuchó y nada pasó? ¿En qué parte? Ahora, ¿será uno más de la multitud que escuchó el Evangelio, pero fue movido a buscar a Jesucristo? ¿Sí? ¿Usted fue movido a buscar a Jesucristo? ¿El Señor mismo se ha manifestado en su vida? Pues de ser así, su vida no será la misma, pues será transformada por Cristo Jesús, porque Él es Dios y Él es poderoso. Así es que no queda más, hermanos, sino que disponer nuestras vidas delante de nuestro Dios y decirle, Señor, mírame, pon tu mirada en mí, que soy tan miserable, que ni siquiera yo soy digno de levantar la mirada, de verme a mí mismo porque produzco asco. Mírame, Señor, con misericordia y sálvame. Vamos a orar.